Hoy vamos a hablar sobre las estructuras de Lewis. En la clase pasada nosotros hicimos estructuras de Lewis o simbología de puntos de Lewis en moléculas cuando íbamos a hacer el enlace iónico o el enlace covalente para saber si era polar o no polar. Y no es más que colocarle tantos puntos como electrones de valencia tengan los elementos alrededor de este. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de moléculas que no solamente tienen dos átomos, sino que tienen más de dos átomos? Existen una serie de pasos que hay que seguir para poder escribir estas estructuras de Lewis. Vamos a estudiar esos pasos. Pasos para la escritura de la estructura de Lewis. Lo primerito que vamos a hacer es ver la fórmula que nos mandan a hacer el ejercicio, la fórmula química involucrada, y de cada átomo presente vamos a buscar su número atómico. Luego hacemos su configuración electrónica y a un ladito colocamos el número de electrones de valencia que tenga cada elemento. Luego vamos a elegir un esqueleto razonable. ¿Qué es un esqueleto razonable? Es la disposición espacial. ¿Cómo vamos a colocar esos elementos? ¿Quién va en el medio? ¿Quién va a los lados? Para eso tenemos que seguir una serie de sugerencias. Primero, colocar el elemento que sea menos electronegativo en el medio, excepto el hidrógeno que nunca podrá ir en el medio, ya que él nada más tiene un electrón para compartir. Y en el caso de aquellas fórmulas que haya la presencia de más de un oxígeno, no debemos colocarlos uno al lado del otro. ¿Okay? Si hay dos oxígenos, colocamos uno arriba y uno al lado. Si hay tres oxígenos, uno arriba y dos a los lados. Es decir, los oxígenos no pueden ir consecutivos, uno al lado del otro, a menos que sea la molécula de ozono O3 o la molécula de peróxido de hidrógeno H2O2, que son las únicas en donde el oxígeno sí puede ir consecutivo. Tercer paso, calcular los electrones del octeto. Esto se calcula multiplicando el número de veces que se repiten los elementos por la cantidad de electrones con la cual los átomos alcanzan su estabilidad. Aquí tenemos que estar pendientes a aquellos elementos que no alcanzan la estabilidad con 8, sino con menos de 8, debemos aprenderlo. Como por ejemplo el hidrógeno, que es estable con 2 electrones, el berilio, que es estable con 4 electrones, y el borio y el aluminio, que son estables con 6 electrones. A todos los demás lo multiplicamos por 8. Cuarto paso, calcular los electrones de valencia, EV. Eso se obtiene multiplicando los electrones que tenga la capa de valencia por el número de veces que se repite cada elemento. Luego vamos a calcular los electrones compartidos, restando a los electrones del octeto, les restamos los electrones de valencia. Luego calculamos el número de enlace cuando a los electrones compartidos los dividimos entre 2. Los electrones compartidos siempre tienen que ser un número par, nos tiene que dar un número par si no lo hicimos mal, de forma tal que cuando calculemos el número de enlace y lo dividamos entre 2, nos dé un número entero. Por último, calculamos los electrones sin compartir a través de la resta de que los electrones de valencia les restamos los electrones compartidos. Todo esto que acabo de decir se lo voy a explicar ahora con unos ejemplos. Primer ejercicio. Represente la estructura de Lewis o de Lewis para el CNH. Lo que vamos a hacer como primer paso es buscar el número atómico para el carbono, nitrógeno e hidrógeno y realizar la configuración electrónica para cada uno de ellos. Y luego al ladito colocamos cuántos electrones de valencia tenga. Por ejemplo, el carbono buscamos su Z y es Z6. Hacemos la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2. En la capa más externa es la capa 2 y tiene 4 electrones de valencia. En el caso del nitrógeno, que tiene Z7, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Su capa más externa es la capa 2 y tiene 5 electrones de valencia. Por último, el hidrógeno, que tiene Z1, la configuración electrónica es 1s1. Su única capa es la capa 1 y tiene un electrón de valencia. Vamos a hacer como segundo paso un esqueleto razonable, es decir, cuando están juntos un carbono, un nitrógeno con un hidrógeno, ¿quién va en el medio? ¿Quién va a los lados? La regla nos dice que en el medio debe ir el elemento menos electronegativo y que nunca puede ir en el medio el hidrógeno. Como sé que nunca puede ir en el medio el hidrógeno, entonces el hidrógeno lo coloco primero. Luego, entre el carbono y el nitrógeno, ¿quién va en el medio? Me dice la regla que el menos electronegativo. Yo sé que un carbono es menos electronegativo que un nitrógeno. Este debería ir en el medio. Pero imagínate que tú no sabes eso.
quién colocarías en el medio? Siempre que veas un carbono, él será el átomo central por excelencia. Entonces mi esqueleto razonable me quedaría de esta forma. El hidrógeno en una esquina, porque nunca puede ser átomo central, el carbono, que es el átomo central por excelencia, en el medio, y luego el nitrógeno. Ahora voy a hacerle una simbología de puntos de Lewis. ¿Qué es una simbología de puntos de Lewis? No es más que colocarle tantos punticos alrededor de cada uno de los elementos. Por ejemplo, me quedaría de esta forma. El hidrógeno tiene un solo electrón de valencia, le dibujo una X. El carbono, que tiene 4 electrones de valencia, le voy a dibujar 5 puntos. Y el nitrógeno, que tiene 5 electrones de valencia, le voy a dibujar 5X. Así quedaría mi esqueleto razonable con la simbología de puntos. Ahora voy a hacer los cálculos para saber cuál es el número de enlaces y el número de electrones que queda sin compartir. Lo primero que voy a calcular son los electrones del octeto. ¿Cómo se calculan los electrones del octeto? Multiplicando el número de veces que se repite en mi esqueleto el elemento por la cantidad de electrones con la que él alcanza la estabilidad. Por ejemplo, el hidrógeno se repite una vez y es estable con 2 electrones. El carbono se repite una vez y es estable con 8 electrones. Y el nitrógeno se repite una vez y es estable con 8 electrones. ¿Ok? Hidrógeno con 2, carbono y nitrógeno con 8. Veamos cómo lo hicimos aquí. Electrones del octeto. Hidrógeno se repite una vez, es estable con 2. Más carbono se repite una vez, es estable con 8. Y el nitrógeno se repite una vez y es estable con 8. Esas multiplicaciones luego las sumo y me da 18 electrones de octeto. Electrones de valencia. Multiplicamos el número de veces que se repite cada uno de los elementos por la cantidad de electrones de valencia que éste tenga. Hidrógeno se repite una vez y tiene un electrón de valencia. El carbono se repite una vez, tiene 4 electrones de valencia. El nitrógeno se repite una vez y tiene 5 electrones de valencia. Esta suma me da 10. Calculo los electrones compartidos, siempre restando los electrones del octeto menos los electrones de valencia. Sería 18 menos 10, me da 8 electrones compartidos. Recuerden que electrones compartidos siempre te debe dar un número par. Luego esos electrones compartidos los dividimos entre 2 para obtener el número de enlaces. 8 entre 2, 4 enlaces. Y por último, el número de electrones sin compartir lo obtenemos cuando restamos los electrones compartidos menos los electrones de valencia. En este caso sería 10 menos 8, 2 electrones sin compartir. Quiere decir que en mi esqueleto razonable tiene que haber 4 enlaces, 2 electrones sin compartir. Veamos cómo quedaría. Quedaría de esta forma. Entre el hidrógeno y el carbono se forma un enlace. No se pueden formar más enlaces ya que el hidrógeno no tiene sino solo un electrón. Y entre el carbono y el nitrógeno se forma un triple enlace, lo que me daría en total 4 enlaces, quedándole al nitrógeno 2 electrones sin compartir. Y así calza todos mis cálculos bien en mi estructura. Y esta sería la estructura de Lewis o de Lewis para el HCN. Otro ejercicio. Represente la estructura de Lewis para el CO2. Lo primero que vamos a hacer en este caso es buscar el número atómico del carbono y el número atómico del oxígeno. Le hacemos la configuración electrónica y le colocamos al lado el número de electrones de valencia que esto tenga. Okay. Luego colocamos el esqueleto razonable. El esqueleto razonable es, mira, fíjate, en esta molécula se combina un carbono con 2 oxígenos. ¿A quién ponemos en el medio y quién a los lados? Recuerda las normas. El menos electronegativo va en el medio. Y si tú ves un carbono, ese será el átomo central por excelencia. Entonces el carbono va en el medio y los 2 oxígenos alrededor. Eso sería mi esqueleto razonable. Recuerda que 2 oxígenos no pueden ir uno al lado del otro. Entonces este es mi esqueleto razonable. Ahora le voy a hacer la simbología de puntos de Lewis. Es decir, si el carbono tiene 4 electrones de valencia, le voy a dibujar al carbono alrededor 4 puntitos. Se los voy a representar azul. Y si el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, le voy a dibujar al oxígeno alrededor 6 puntitos. Y en este caso lo representé de color negro. Luego voy a realizar los cálculos de los electrones del octeto, los electrones de valencia, los electrones compartidos, el número de enlaces y el número de electrones sin compartir para saber cuántos enlaces tiene esa molécula. De antemano, sin hacer los cálculos, te doy un dato.
El carbono siempre, siempre en una estructura de Lewis debe tener 4 enlaces, ni más ni menos. 4 enlaces. Esa es una forma de verificar que la estructura de Lewis está bien. ¿Cómo colocarías tú 4 enlaces en esa estructura? Piénsalo. ¿Verdad que sí? 2 de un lado y 2 del otro, haciendo un enlace doble de un lado y un enlace doble del otro. O sea, que es la única forma de que tuviese allí el carbono 4 enlaces. Veamos los cálculos. Electrones del octeto, como el carbono se repite una vez y es estable con 8, multiplicamos 1 por 8. Y el oxígeno se repite 2 veces y es estable por 8, multiplicamos 2 por 8. Eso nos da en total 24. Electrones de valencia, el carbono se repite una vez, tiene 4 electrones de valencia, y el oxígeno se repite 2 veces y tiene 6 electrones de valencia. Eso me da 16. Luego los electrones compartidos siempre restamos el mayor menos el menor. 24 menos 16 me da 8. Recuerda que este número siempre debe ser par. El número de enlaces sería 8 entre 2, me da 4 enlaces. Y el número de electrones sin compartir serían los electrones de valencia menos los compartidos. 16 menos 8 serían 8 electrones de valencia. Si hacemos los 4 enlaces como quedamos, nos quedaría la estructura de Lewis de esta forma. Vean, 4 enlaces y tendría entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones o puntitos sin compartir, lo que nos había dado en los cálculos. Y todo el mundo alcanza su estabilidad, porque el carbono tiene 8 electrones y los oxígenos 8 electrones, y lo que hace que el dióxido de carbono exista en la estructura de Lewis de esta forma. Otro ejemplo. Represente la estructura de Lewis para el HCOOH. Lo que vamos a hacer primero es buscar los elementos involucrados, hacemos su configuración electrónica y le colocamos al lado los electrones de valencia que éste tenga. Luego colocamos un esqueleto razonable. Fíjense ustedes algo. Recuerden para hacer el esqueleto estas cosas. Primero, los hidrógenos siempre deben ir en las esquinas. El carbono es el átomo central por excelencia y cuando tengamos dos oxígenos colocamos uno arriba del carbono y uno al lado. No pueden ir consecutivos, ¿ok? Este sería nuestro esqueleto razonable. Y luego vamos a hacer los cálculos. Recuerda también que el carbono siempre debe tener 4 enlaces, pero aquí en esta estructura, en este esqueleto razonable, tenemos más de un átomo central. Tenemos a un carbono y a un oxígeno como átomo central. Entonces vamos a hacer los cálculos para ver cuántos enlaces tenemos que tener en total. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí están los cálculos. Electrones del octeto me dieron 28. Recuerden que lo que vas a hacer es multiplicar el número de veces que se repite cada elemento por la cantidad de electrones con la cual él alcanza la estabilidad. El hidrógeno se repite 2 veces y alcanza su estabilidad con 2. Por eso es que el primero multiplicamos 2 por 2. El carbono el oxígeno se repite 2 veces y es estable con 8, por eso es que aparece 2 por 8, y luego el carbono se repite una vez y es estable con 8. Eso me da 28. Luego los electrones de valencia, tenemos que el hidrógeno se repite 2 veces y tiene un electrón de valencia, los oxígenos se repiten 2 veces, tiene 6 electrones de valencia, y el carbono se repite una vez y tiene 4 electrones de valencia. Eso me da 18. Los electrones compartidos siempre es el mayor menos el menor. 28 menos 18 me da 10 electrones compartidos. El número de enlaces sería 10 entre 2, me da 5 enlaces. O sea, esta estructura debe tener 5 enlaces. Y ya sabemos que de esos 5 enlaces, 4 se los lleva el carbono. Los electrones sin compartir serían los electrones de valencia menos los compartidos. 18 menos 10, 8 electrones sin compartir. Cuando empezamos a hacer la simbología de puntos de Lewis, le colocamos al carbono alrededor de él 4 puntitos, alrededor de los hidrógenos un puntito, alrededor de los oxígenos 6 puntitos y después enlazamos de forma tal que nos dé los 5 enlaces, quedándonos la estructura de Lewis de la siguiente forma. Y así sería la estructura de Lewis para este compuesto. Practica en casa. Aquí te voy a dejar 3 moléculas para que le hagas la estructura de Lewis siguiendo los pasos que vimos en esta clase. Recuerda que para la primera el berilio es estable con 4 electrones. Recuerda para la segunda que el boro es estable con 6 electrones.
Todos los demás átomos involucrados en los 3 ejercicios son estables con 8 electrones. Para los números atómicos, apóyate en la tabla periódica o puedes apoyarte también en internet. Recuerda mostrarle los resultados de tu ejercicio al docente, o sea, muéstramelos a mí y yo te digo si vas bien, si vas entendiendo el tema. Eso es muy importante para que la clase del viernes se te haga más fácil. Hasta luego.